Páginas recobradas. Donde Pereira se lee en voz alta. Un espacio creado y dirigido por Mauricio Ramírez Gómez. Dos testimonios sobre los inicios del periodismo en Pereira. Desde 1904, fecha de la llegada de la primera imprenta a Pereira, la actividad editorial en la ciudad estuvo marcada por la creación de periódicos, la mayoría de corta duración. Estos, más que los libros, fueron el campo de cultivo de nuestros escritores. Por eso nuestra afirmación de que la gran antología literaria de la primera mitad del siglo XX está en los periódicos y revistas pereiranos. A continuación, compartimos con ustedes dos noticias acerca de los periódicos y las imprentas en Pereira. El primer relato es de Jesús Antonio Cardona, fundador de la tipografía Pereira y de numerosos periódicos que en la década de 1920 fueron fundamentales para el desarrollo del periodismo en la ciudad. Escuchemos pues este relato publicado en el diario Pereira el 29 de agosto de 1963. En 1907 cursaba yo mis primeras letras en una pequeña escuela que funcionaba en la carrera 9ª con calle 18, en el sitio donde hoy se levanta el edificio del Banco de la República. En un local distante media cuadra, exactamente en el lugar ocupado por la edificación no inaugurada aún del Banco Cafetero, don Emiliano Botero editaba un pequeño periódico denominado El Esfuerzo. Era una publicación de 4 páginas. Botero era dueño de la misma imprenta que disponía de 3 chivaletes, 2 fuentes de tipo y una prensa de operación manual marca Washington. Por supuesto, creo que El Esfuerzo fue el primer periódico que vio la luz en Pereira, pues antes de él no hay noticia cierta de que hubiera existido otro. En 1908, varios ciudadanos compraron en Manizales la imprenta Nariño, propiedad de Guínguez Salazar y compañía. El gerente de la nueva empresa tipográfica fue don Jesús Cano y su administrador Ignacio Puerta. Este último fundó El Imparcial, que dirigió él mismo, en asocio del doctor Jesús María Quintero. En la misma imprenta y por la misma época aparecieron La Mazorca de Carlos Echeverri Uribe y El Cauca, dirigido por el doctor Alcides Campo, padre del doctor Álvaro Campo Posada, el cual periódico luchaba por la reintegración de Caldas al viejo departamento del Cauca. Pero a su vez un grupo de amigos del nuevo departamento, creado en 1905, se reunieron y editaron La Lesna, con el objeto de atacar las tesis del médico Campo. Entre 1910 y 1912 aparecieron Otún, que fundé yo en asocio de Obdulio Gómez, Bien Social de Ignacio Puerta y El Aguijón, dirigido por mí desde su aparición hasta hace pocos años en que me sucedió en el quijotesco oficio mi hermano Marco Cardona Tascón.
Más adelante vio la luz pública el periódico Tricolor, dirigido por Luis Eduardo Puerta, y en el cual colaboraban entre otros Carlos Echeverri Uribe y Guillermo Velázquez. Este órgano era de orientación republicana y se editaba para defender la política del doctor Carlos R. Restrepo. El poeta Carlos Marulanda, un excelente cantor de las leyendas aborígenes, fundó El Pregón en 1919. En ese año trajimos a Pereira la tipografía Pereira, que aún funciona en la calle 19 con carrera quinta. Allí editamos bajo mi dirección Sangre Nueva. Simultáneamente en la tipografía se editaron El Martillo de Ignacio Torres Giraldo, La Palabra de Hermenegildo y la revista Variedades, con la cual se inició en el oficio de periodista Emilio Correa Uribe, el diarista sacrificado villanamente en 1955. El hermano de este, Eduardo, editó El Día, de carácter cotidiano. Posteriormente fundamos La Tribuna, diario de orientación liberal, para defender la fallida candidatura del general Benjamín Herrera. Primero apareció como matutino y luego se transformó en órgano vespertino. En la década de 1910 a 1929 se editaron en la ciudad un sinnúmero de publicaciones. Recuerdo particularmente a Polidor, semanario de crítica dirigido por Obdulio Gómez, y otros más que fundó, orientó y dirigió Arcesio Masuera. Eran aquellos en que todo el mundo se preocupaba de manera singular por el periodismo. El segundo relato que compartimos con ustedes en esta ocasión sobre el periodismo en Pereira es un fragmento del texto Cómo nació el semanero, escrito con el seudónimo de Mr. Johnson y publicado en El Diario el 3 de octubre de 1935. Cansado de la vida de bohemio, como me dijera una novia de mis mocedades, un día me le aboqué a don Emiliano Botero y le dije: quiero ser tipógrafo. Y el buen vejete me dijo: agárrese de ese rodillo y ayúdele al niño Dios a dar tinta, porque dentro de unas pocas horas tengo que sacar el esfuerzo. Como en ese entonces no se conocía la jornada de las 8 horas, sino el tiempo era métale y la paga 15 centavos por semana, me aburrí del destinito y un día le jalé la leva a don Luis Eduardo Puerta para que me postulara como técnico en el rodillo en la imprenta Nariño, manejada por su hermano Ignacio. En el Imparcial, periódico incoloro que se editaba por aquella época, coloqué en el componedor los primeros renglones y fui trepando como la enredadera hasta que el barrigoncito de Puerta me pagaba 35 centavos por mi trabajo y por repartir las suscripciones. ¡Qué días aquellos tan sabrosos! Pues además de aprender el divino arte de Gutenberg, y con las nociones que tenía sobre gramática y ortografía, me abrieron esperanzas, logrando de esta manera hacerme el cariño general de todos mis compañeros. El día 23 de junio de 1917, fecha en la que se dio a la luz pública un periódico crítico, sin miedo y sin vergüenza, los colaboradores del citado semanero iban a derrocar al alcaldito de Maguey, que en la locura taciturna le dio la manía por obligar a las muchachas pecadoras a que pusieran mamparas rojas en las puertas de sus habitaciones como un INRI infamante, y como el director responsable sufriera del sistema nervioso, hubo necesidad de perder la edición
y fue entonces cuando un muchacho travieso, sin Dios y sin ley, tomara la dirección con arrojo y valentía. De luchas y campañas libradas, ni para qué hablar. Testigos, muchas generaciones. Cada 8 días aquella pequeña hoja periódica tocaba a rebato, dejando casi carbonizados en las plazas públicas a ciertos cubiliteros que huyeron como las raposas a esconder sus miserias en las viejas capitales. Hubo gritos, amenazas, cárceles, excomuniones a causa de nuestras autopsias literarias, porque dejábamos a la vista del público ese poco podrido que todos llevamos dentro, dejando a cubierto solamente lo bueno, que por bueno debe permanecer oculto. Ya cansados de la faena, derrocados los ídolos de cartón y en vista de todas esas vocinglerías que se fraguaban a nuestro alrededor, colgamos la pluma y con un encogimiento de hombros despectivo nos retiraremos de la lucha periodística, porque es la única labor que no premia a cierta clase de sociedad que vive envenenada por la crítica. Páginas recobradas. Donde Pereira se lee en voz alta. Un espacio creado y dirigido por Mauricio Ramírez Gómez.